Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Laborde y me gustaría platicarles el día de hoy de un tema muy interesante que creo que al colectivo le podría llamar la atención, que es sobre los experimentos de Ash, o también conocido como los experimentos de conformidad, llevados a cabo por el psicólogo Salomon Ash. Y así ver de alguna manera en nuestras áreas de trabajo cuando se presentan justamente este sentimiento de conformidad en los participantes o en un grupo de trabajo. Bueno, primero que nada los pongo en contexto. El experimento de Ash más que nada consiste en una prueba visual. Y en esta prueba visual es llevada a cabo de dos maneras. Hagan de cuenta que existe un grupo de personas las cuales se eligen y con anterioridad se discute de que escojan una respuesta incorrecta a lo que se les va a pedir más adelante, y después se le invita a una persona ajena a esto, es decir, que desconoce sobre las intenciones que se tiene, y para que justamente él responda como naturalmente se le da. Y el experimento en la primera etapa empieza preguntando justamente ahora sí al grupo, ya estando todos presentes, tanto los cómplices como el participante, diciéndoles qué es lo que escogen referente a esta prueba visual. Por supuesto, los participantes escogen una respuesta errónea y al final responde el invitado. Pero algo bien curioso, el invitado se deja llevar por las respuestas que da este grupo y responde igual que ellos, aún sabiendo que posiblemente esté equivocado. Ahora, en la segunda etapa consiste en que ahora uno de los cómplices responda de forma correcta a la hora de responder, y justamente cuando se les pregunta nuevamente al grupo, esta persona va a responder de forma correcta, y ahora sí, el invitado, viendo que ahora él no es el único que tiene la respuesta correcta, la otra se atreve a responder como realmente quiso en un principio. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, más que nada nos dice de que en efecto, cuando estamos ante un grupo es muy fácil dejarnos llevar ante la opinión común, es decir, que nos volvemos un poco borregos, por así decirlo, ante ciertas situaciones, aún sabiendo que tal vez no es la mejor opción. Es decir, perdemos cierto grado de objetividad, inclusive un parte de nuestro criterio, con tal de seguir encajando. Dicho lo anterior, ahora sí, transportándolo a trabajo, más específicamente el mío. Ahora permítanme ponerlos en contexto de mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo es una empresa de tipo industrial y también de tipo internacional. Ahora, ¿por qué menciono esto? Lo menciono para que puedan entender un poquito la estructura organizacional de la cual está compuesta la empresa, donde muy generalmente es visto de que en estas empresas suelen tener muy marcados los niveles jerárquicos, donde estén muy marcados los lineamientos y políticas que se deben de seguir, donde los procedimientos son muy rudimentarios y que no hay muchas opciones de las cuales puedan elegirse. Por ello no es muy común que se vean como ideas nuevas o creativas para que se den de otra forma los resultados. Un ejemplo muy claro de esto, y que suele suceder de forma constante, no solo a mí, sino a varios compañeros de trabajo, es que solemos a veces ver algunos efectos dentro de esta estructura o procedimientos a seguir para hacer cierto tipo de actividades, y que de las cuales podrían mejorarse, pero que al final no se hacen por el hecho de que, aparte de que son muy burocráticas en algunos casos, el simple hecho de querer modificar algo puede resultar en un gran problema, que por el simple hecho de que tú estés tratando de mejorar algo o estés haciendo las cosas tal vez un poco fuera de la estructura establecida, te puede ocasionar
cierto conflicto con algunos compañeros de trabajo o con tus superiores o con otras personas en general que involucran. Por ejemplo, algo que se ha logrado notar bastante dentro de la empresa, más específicamente en la área donde yo me encuentro, es que hay ocasiones en las que el sistema, la verdad, está en constante fallo, no es preciso, y de los cuales para el tipo de actividades que realizo o preciso, el sistema no es confiable. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Podría mejorarse si el equipo de trabajo pudiésemos llegar a un acuerdo para que ciertos datos fuesen más confiables y precisos, para así nosotros ejecutar mejor nuestras actividades, sobre todo en el área de compras, que es fundamental saber exactamente qué hay en almacén o qué hay en piso o qué se necesita. Entonces, a pesar de que es un problema muy evidente y muy notorio y que sigue ocasionando bastantes problemas, prefieren mejor seguir manteniendo el sistema que ya está y no meterse en problemas solo porque piensan que a lo mejor serán los únicos que lo harán. Lo cual, por supuesto que no. Si es un problema que está afectando a todos, por supuesto que va a ser totalmente distinto el impacto. Cuando es una persona, vaya, como decíamos ahorita, es un poco difícil que se salga de esa conformidad colectiva. Sin embargo, algo que pasa mucho con el equipo de trabajo es que ya no es solo una persona la que se ve afectada, sino que somos varios. Y todos concordamos en que tal vez ahí sí se podría hacer algún tipo de cambio, pero empezó porque alguien se inició quejándose. Y desde luego, ya cuando empezaron a ver que éramos más las personas que estábamos levantando la voz referente a este problema, que al final estaba afectando a más de 5 áreas, finalmente se animaron a hacer algo al respecto, pero fue un proceso largo donde al inicio, claro, todos hacen de la vista gorda y tratan de ignorar este problema. Ahora, veamos esto de forma más analítica. Tenemos este universo que es esta pequeña industria donde hay un gran número de personas las cuales saben de un problema que es evidente y objetivo, pero que deciden dejarlo como está y quedarse en la conformidad, porque hasta el momento nadie ha dicho nada al respecto. Sin embargo, pasan unos 3 meses y el equipo donde yo estoy fue el que empezó a ser muy insistente en que se mejorara esta situación. Primero fue lo que es la jefa de este grupo, y en un inicio pensaban que era la única a la que se le presentaba el problema. Sin embargo, cuando se implementó hacer unas juntas de forma diaria matutinas, también resultó que las otras chicas comenzaron a decir el problema también, y desde luego afectando su trabajo. Ya viendo esto, los demás participantes también dieron sus experiencias con este mal sistema. Y claro, todos estaban dándose cuenta de que todos estaban teniendo problemas para hacer sus actividades. Pero todo esto inició porque un pequeño número de personas empezó a ser muy insistente. Primero fue uno, luego fueron más. Y así hasta llegar ahora sí, a niveles más corporativos. Que recordemos que la empresa es muy burocrática y se rige mucho por los niveles jerárquicos. Entonces, hasta hace poco, la empresa, o bueno, la
empresa a nivel corporativo finalmente empezó a prestar atención en este problema. Al ver el corporativo que una de sus empresas estaba teniendo problemas, se le ocurrió preguntar también si en sus demás productoras estaba teniendo algún tipo de problema de este estilo. Y resultó que sí, también estaban teniendo este problema. Entonces, ¿por qué la otra empresa tampoco se había quejado? Pero ahora sí, vamos a hacer este análisis. Y nos damos cuenta que a veces perdemos nuestra objetividad, que a veces nos dejamos llevar por nuestros temores y por nuestros prejuicios sobre cómo van a actuar ante o cómo van a reaccionar ante cierto tipo de noticias. El simple hecho de llevar, por supuesto, noticias negativas de algo ya da como consecuencia una sensación negativa, pero no significa que debemos dejar que sea dominante. Es muy fácil seguir quedándose callado ante los problemas o fácil siguiéndole la corriente a lo que parece que es lo que está bien, cuando tú desde su punto de vista lo puedes ver que no está bien y que no está bien hecho. Y pues siempre tenemos que mantener este punto de vista, siempre hay que ser críticos, realmente ver que ante esas situaciones es más importante, ahora sí que tal cual, lo tangible, lo medible, y no dejarse llevar por otra clase de emociones que al final de cuentas nos detienen del progreso. Y pues al final es una gran lección para que aprendamos a salirnos de lo convencional, a aprender a perder este temor de que las cosas deben de hacerse como tal. A veces va a haber situaciones en donde tendremos que debatir un poco y cuestionar de lo que estamos haciendo referente a ciertas cosas. Y pues obviamente esto se aplica no solo a lo profesional, se aplica también en lo personal, se aplica en nuestras relaciones humanas, se aplica también en lo familiar. Entonces es ahí donde podemos empezar a tener un poquito más de pie sobre la tierra y no dejarse llevar siempre por la emotividad del momento o de lo que podrían decir de los demás o esta presión de las apariencias, etcétera, sino que al final de cuentas analizar los resultados que nos van a dar nuestras decisiones ante ciertas situaciones. Entonces es un gran aprendizaje que podemos tener como humanos, analizar esto y analizar cuándo estamos siendo víctimas de esto.